Muy buenas, una vez más, amigos a Misterios al Descubierto, ¿cómo están? Hoy les traigo otra reflexión y quizás una aclaración. Y hoy vamos a hablar sobre el infierno. ¿Y qué es esto del infierno, amigos? Todos tenemos en nuestra psique, en nuestra mente, que el infierno es un lugar donde están a cargo de los diablitos, el sumo jefe es el Satanás y que él está ahí para castigar a los malos. Pero el concepto de infierno, de inframundo, del Hades, es algo que viene más allá del cristianismo. Lo que pasa que las historias de la Edad Media eran muy suculentas, porque si nos vamos a los textos egipcios del libro de los muertos, podemos ver cómo el muerto viaja a través de ciertas pruebas para mostrar hacia aquellos jueces pues esas cosas que él no ha hecho en la vida, como son las negaciones. El yo no he matado, yo no he robado, yo no he hablado mal contra el faraón, yo no he hablado mal contra... Esas negaciones, esas cosas. ¿Para qué? Para que luego pesen su corazón, sus actos, y que la pluma de Maat, la pluma de la justicia y de la verdad, en la sala de la verdad, sea pesada para que no el muerto o pase al mundo del lago de juncos, del país de los juncos, del país de la prosperidad, en un mundo hipotético o espiritual de la verdadera tierra de Egipto, y pueda vivir una vida eterna con abundancia y disfrutando sin enfermedad y sin ninguna guerra y sin nada. Algo que los cristianos también predican. ¿Quién no quiere un mundo sin enfermedades, sin guerras, donde el cordero y el lobo comen hierba juntos, donde la muerte no exista? Pero hay un lugar llamado infierno. ¿Qué es esto? El Hades, el lugar de los muertos, el inframundo. Esto es un tema que muchos, vamos a decir, predicadores a lo largo de la historia, en muchas religiones, se menciona como ojito con lo que haces. Y ojo que yo aquí no estoy haciendo proselitismo ahora mismo de una predicación de que pórtate bien o vas al infierno. No, estoy intentando explicar y reflexionar de lo que es el infierno en el texto sagrado. Porque claro, somos culturalmente, religiosamente cristianos. Y aunque no creas, pero vives en una sociedad construida sobre el camino del cristianismo. Jesús dio una parábola mencionando una cosmovisión de lo que es el mundo de los muertos. Y habla de que había un rico y un sirviente. Y mueren los dos. Pero el rico estaba en el lugar de tormento, en el infierno. Pero qué casualidad, decía Jesús en esta historia, ojo, lo estaba diciendo Jesús, como sufriendo en una quemadura de una llama, pero no de que te estás quemando, si está muerto ya está muerto, sino el sufrimiento y la vamos a decir, la conciencia, ¿no? Ahí. Y ve a lo lejos, en el seno de Abraham, que esta es como visión hebrea, esto lo tenemos que entender. Sería así, os lo voy a poner fácil. Aquí está
el lugar de tormento y aquí está el seno de Abraham. Pero entre esto y esto hay un abismo, un gran abismo que además, fíjense qué curioso, se menciona también en el libro de Enoc, se menciona en otros sitios, pero eso sería un lugar que no se puede traspasar, no hay un puente de un lado al otro. Dice Jesús que vio al sirviente, pero también vio al patriarca Abraham. Claro, era el seno de Abraham. Y lo ve allí y le dice: Padre Abraham. Dice el muerto, el que estaba quemándose: por favor, dile a mi siervo, que estaba muerto, pero estaba en el seno de Abraham, que moje aunque sea su dedo en agua y me lo dé a beber. Era tanta la sequedad, tanto la desesperación, que estaba pidiendo agua. Fíjense, el relato cuenta algo más profundo, pero para que vean la cosmovisión, que hasta el propio Jesús menciona esto. ¿Será así el más allá? Posiblemente no concuerde con el más allá egipcio o otras culturas, pero lo que sí está claro es que los dos mencionan que tienen conciencia y que sufren o no sufren. Lo que quiero decir con esto es que hasta ahí podemos decir que hay algo profundo de sufrimiento que se menciona en todas las culturas que tienen su formación religiosa en el más allá y el más acá, que hay un lugar de sufrimiento y un lugar de bendición, o vamos a decirlo así, de que como que te da igual todo, como que lo que abunda es la paz. Bien. Pero saben ustedes que hay un libro llamado Apocalipsis, llamado o traducido del griego Revelación, que todos sabéis que yo tengo un canal que se llama Revelatio, pues sale de ahí, Revelación, en el que menciona algo curioso. Esto vamos a ver si es algo que los primeros cristianos esperaban o los apóstoles hablaban, porque si ellos habían estado con el propio Jesús que les habló esto, ¿cómo es que ahora les dice esto? ¿Cómo es que lo revela? Porque claro, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, en sus primeros versículos, dice que esta revelación no es a través de un que se vuelve loco, o como algunos dicen, que aquel Juan que estaba en aquella isla tomaba productos psicotrópicos. No. Habla de que es la revelación de Jesucristo. Es el propio Jesucristo quien le revela a este todas estas cosas. Y se menciona, os lo voy a leer rápido, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 14. Y la muerte y el Hades, vamos a decir que el Hades es el inframundo, el infierno, el lugar de los muertos, donde está, vamos a decir que Hades e infierno es lo mismo, para que Hades está en griego, así que, bueno, entendemos que Apocalipsis fue escrito en griego. Pues el Hades fueron lanzados. ¿A dónde? ¿Cómo? A ver, Cristóbal, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que la muerte y el infierno fue echado en un lago de fuego que destruye hasta el propio alma. Y dice que esta es la muerte segunda. Anda, igual que los egipcios. Los egipcios pensaban esto, que cuando tú no pasabas por la balanza de la justicia, había un ser con forma de cocodrilo y de hipopótamo, y se comía tu corazón, se comía tu alma y desaparecías. Ya el alma no existe. Esa es la muerte segunda. ¡Ojo! ¿Quién ha dicho aquí que el alma es eterna?
¿Quién ha dicho aquí que el alma es eterna? Todos estamos convencidos de que el alma, nuestra alma es eterna. Hay una muerte segunda y es el olvido completo, la desaparición. Eso de que tu alma se conecta al universo, según estos textos sagrados, incluidos los textos egipcios y seguramente muchos otros, hablan de esto, de la muerte segunda. Mueres, tienes sentimientos, tienes congoja, tienes recuerdos, mueres, pasa algo, pero sin embargo hay una muerte segunda. Pero lo curioso es que el infierno deja de ser. La muerte, ya no habrá más muerte. El infierno, ya no habrá más infierno. El infierno tampoco es eterno. Está la muerte segunda. Y esto, si usted estudia un poquito más profundamente el texto de Apocalipsis, se da cuenta de que hay un juicio a todas las criaturas que hayan vivido desde Adán hasta ahora, o desde el Cromañón, me da igual, como quieras que pienses cómo ha surgido la humanidad. Un juicio, bueno, hay dos, pero uno de pureza, de quitar las cosas que nos impiden estar en el lugar de, vamos a decirlo así, de privilegio, y luego está la otra, que es en la que se juzga a todos. Y ojo, dice que se juzga a grandes y pequeños. También se juzga a los niños. A grandes personajes y a personajes que no, pero también a los niños. Y que a partir de ese juicio, entonces la muerte ya no existirá. Será echado en una especie de lago, vamos a decirlo así, una especie de lago simbólico donde que sabes que cuando echas algo, y dice azufre, ojo, esto lo escribió alguien que conocía el terreno griego, el terreno itálico, Italia, Roma. Estamos hablando de los volcanes. Y es una simbología en la que dices que todo lo que entra ahí ya desaparece, se funde, desaparece. Pues en este caso, este lago de fuego es un símil de que eso será echado ahí y será la muerte segunda. Entonces podemos reflexionar de que el infierno deja de ser. El infierno no es eterno. Decimos que el alma no es eterna. Entonces me dirás y me preguntarás, Cristóbal, ¿qué es lo que prevalece? Aquellos que no están y son echados al lago de fuego, aquellos que no es la muerte segunda, o las cosas. No es el alma. Es un cuerpo transformado. Es un cuerpo transformado. La herencia de aquellos que aceptan el camino y son pasados por esa especie de fuego purificador, dice el apóstol Pablo que es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo al igual al Jesús resucitado. Es un cuerpo en el que no tendrás hambre, pero podrás comer. De que habrá prosperidad. Menciona en que podrás plantar viñas, concepto de aquella época, y tendrás siempre fruto, al igual que los egipcios. Los egipcios pensaban esto, que cuando llegabas al país, al lago, a la tierra de los juncos, donde hay fertilidad y prosperidad,
habrá siempre buenas cosechas eternas y que lo único que abundará es la felicidad, la paz y una vida que ya no te tienes que preocupar de cumplir años y no te tendrás que ocupar de si vas a pillar una enfermedad o no, porque no existirá la muerte. Ese es el concepto de la vida eterna. Más curioso, creo yo, y más reflexivo pensar y más satisfactorio eso que pensar que tu conciencia se va a fundir con el universo y que va a ser una mente cuántica o yo qué sé, que está muy bien reflexionarlo, pero creo que la herencia de los limpios en este sentido, los que han querido ser pasados por ese proceso de purificación, es un cuerpo glorificado, significa un cuerpo al igual que el cuerpo de Jesús, como se menciona en los evangelios. Un Jesús que después de haber resucitado, de haber vencido a la muerte, podía aparecer, desaparecer, comer, según el texto, según Lucas, según el libro de Hechos de los Apóstoles, según dice que se presentó a más de 500 testigos de aquella época. No había redes sociales después de haber muerto. Esto sí que es reflexivo. Pensar de que va a existir, quizás no, pero que la historia diga que va a existir una segunda muerte. Esa es la que tengo que temer. Ya no tanto la muerte primera, sino la muerte segunda. Y la muerte segunda es donde se destruye el alma. Eso es lo que se tiene que predicar. No tanto el que estés ahí, que si sí, que si no, que mira, que me están diciendo. No es para meter miedo aquí, es para saber que a veces, cuando reflexionamos en estas cosas, aunque sea fábula, que yo no digo que sea, aunque sea un cuento japonés o chino, nos tiene que hacer reflexionar de que uno tiene que prevalecer. Tú tienes que prevalecer. Tú tienes que darte y sembrar en esta vida. Que nadie siembre por ti. Que nadie siembre por ti. Que las cosas trascendentes o trascendentales de la vida se recogen después. Tú siembra, ya recogerás, pero siembra bien. Siembra por la humanidad, siembra por ti, siembra por tu familia, siembra por lo que sea, siembra. Siembra buenas vibras, siembra buen comportamiento cuando puedas, porque somos humanos, pero intenta sembrar siempre esto. Pero 5.000 años de religión egipcia antigua, que bebieron otras religiones, que se fortalecieron con esas ideas que prevalecieron, quizás nos esté diciendo de que puede ser el camino, podría ser el camino, podría ser algo de verdad, podría ser una revelación, porque claro, alguien me decía que los antiguos egipcios no tenían profetas, sí tenían profetas, pero no era una revelación de, sí, que estaba en concordancia con el poder político. Sí, todo eso está bien, pero es lo que pasa con todas las religiones. Pero yo no estoy hablando de religión. Estoy hablando de un concepto, estoy hablando de un pensamiento, estoy hablando de una
forma espiritual de ver que yo no quiero, yo no sé tú, pero yo no quiero que esto se acabe. Yo lo que quiero que se acabe es el sufrimiento, yo lo que quiero que se acabe es la muerte, yo lo que quiero que se acabe es la enfermedad, yo lo que quiero que se acabe son las guerras, yo quiero que se acabe todo eso. El ser humano no está preparado para eso, pero tiene que luchar con eso. El ser humano está preparado para vivir en paz y eternamente. Libre albedrío, creo que es esto. Eliges lo que quieras, eliges estar en el lugar de Lázaro, en esa parábola que Jesús habló de el lugar de tormento, o estás en el seno de Abraham, donde hay paz, donde no necesitas nada. O estás pasando la prueba de la sala de la verdad, cuando Horus te lleva de la mano, Anubis te lleva de la mano para luego entregarte a Horus, para llevarte a Osiris, cuando ya has pasado la balanza con la pluma de Mat, la pluma de la verdad, donde se pesa tu corazón en las cosas que has hecho en la vida, o pasas ahí, o viene ese ser de forma cocodrilo y te come el corazón y desaparece tu alma. Si lo quieres ver de esa manera, si te suena mejor que lo diga así, o si quieres, te lo digo de la forma que el texto bíblico nos enseña. También dice que y la bestia fue apresada, capítulo 19, versículo 20 del Apocalipsis. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El símil del lago de fuego es el olvido, la desaparición. Eso también pasa en la sala de la verdad, como se menciona en la cosmovisión de la religión egipcia. Si tú no pasas la balanza de la justicia y de la pluma de la verdad, hay alguien después, hay un Dios, el de forma de ibis, Tot, el de la sabiduría y de la escritura, que está escribiendo tu libro en un papiro en el que dice, aquí está Cristóbal, que está inscrito en el libro de la vida. Pasa al territorio del país de los juncos, de la abundancia, al país de Osiris. En el tema cristiano sería, bien, buen siervo, estás inscrito, pasa al lado de tu Señor. Pasa aquí, donde las moradas están preparadas, como prometió Jesús. Voy al Padre para prepararos morada. Así son las cosas del Espíritu, las cosas que no te dice la religión y que la retuercen para meterte miedo. Un abrazo, déjame en los comentarios lo que piensas, por favor. Me he extendido un poquito más en este vídeo y dentro de nada te traeré otro interesante vídeo y reflexión sobre cosas que creemos que son y no son. Saludos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.